Saludos y bendiciones para todos. Y bueno, vamos hoy a darle continuidad a nuestra serie de estudios sobre la historia del cristianismo. Hoy vamos a tener la parte número 8 de nuestra serie, pero será la primera parte del subtema Los concilios. Y allí podemos ver entonces el título Los concilios, y nos dice el documento de la manera siguiente. Cuando hablamos de concilio, nos estamos refiriendo a la reunión de una mayoría de líderes convocados por el emperador papa o el papa emperador durante la Roma imperial o después por el papa de Roma, razón por la cual estos concilios son denominados como concilios ecuménicos, que lo que significa es concilios universales o concilios generales, organizados para resolver dudas o cuestiones sobre extremos de fe y disciplina. En total se registran históricamente 21 concilios cristianos. Entre los católicos romanos solo se da crédito a los aprobados en el Vaticano, y entre los católicos griegos ortodoxos solo se da crédito a los aprobados en Constantinopla. Pero para efectos de esta serie de estudios nuestra, solo vamos a considerar los primeros 7 concilios, conocidos como ecuménicos, y especialmente vamos a considerar los primeros 4 por ser los más influyentes y decisivos en la conformación de la cristología del cristianismo histórico, ser aceptados por los protestantes y contribuir a una total separación de la fe genuina original de los judíos nazarenos del siglo I. En síntesis, mis estimados hermanos y amigos, vamos entonces a considerar los concilios más resaltantes, más importantes de la historia del cristianismo o del cristianismo histórico, y vamos a ver cómo es que esto influyó en la conformación del credo cristiano, del cual vamos a hablar un poco más adelante. Dichos concilios que hemos mencionado son los siguientes. En primer lugar, el Concilio de Nicea I. Este es el primer concilio ecuménico, y a este concilio le vamos a dedicar una buena porción de espacio en esta serie. Así que vamos a mencionar la lista de los 7 concilios más resaltantes, y luego vamos a retomar entonces este punto número 1, que es el conocido como el Concilio de Nicea del año 325. Este concilio fue convocado por el emperador Constantino el Grande, también conocido como Constantino I. Y la decisión principal de este concilio fue lo siguiente: definió el credo niceno, que establece la divinidad de Jesucristo y su relación con el Padre. Rechazó la herejía arriana. Y ponemos herejía entre comillas porque es lo que ellos llamaron herejía, la herejía arriana. Luego, en segundo lugar, se encuentra el Concilio de Constantinopla, Constantinopla I, y esto fue en el año 381, y la decisión principal de este concilio tuvo que ver con la ampliación y confirmación del credo niceno, añadiendo la cláusula del Espíritu Santo. También en este concilio se condena o se hace una condena definitiva del arrianismo. En el puesto número 3 tenemos el Concilio de Éfeso del año 431, cuya decisión principal fue la condena de la herejía nestoriana, que negaba la unidad de la persona de Cristo. Y también en este concilio se afirmó o se hizo la afirmación de María como la Theotokos, que es la Madre de Dios. En este concilio de Éfeso, pues ya comienza a introducirse el tema que tiene que ver ya no solo con la persona del Hijo de Cristo, sino con la persona de la Madre del Mesías, de Miriam o María. El cuarto concilio fue el Concilio de Calcedonia, celebrado en el año 451, y la decisión principal en este concilio fue definir la naturaleza dual de Cristo, que significa, según este concilio, que es completamente divino y completamente humano. También se condena el monofisismo, que afirmaba una sola naturaleza en Cristo.
El quinto concilio fue el concilio de Constantinopla II, año 553, y la decisión principal de este concilio fue la condena de los 3 capítulos escritos que habían sido interpretados como nestorianos y la afirmación de la autoridad de los 4 primeros concilios ecuménicos. En este concilio 5 se confirma entonces, se ratifican los 4 anteriores. En el puesto número 6 viene el concilio de Constantinopla III, años 680, 681, y su decisión principal fue la condena del monotelismo, que afirmaba una sola voluntad en Cristo, y la reafirmación de las 2 voluntades en Cristo, divina y humana. Y por último, en el puesto número 7 está el concilio de Nicea II, del año 787, donde su decisión ya marca mucho más todavía el concepto de lo que hoy se conoce como la Iglesia Católica, que es la restauración del culto a las imágenes. En este concilio de Nicea II se restauró el culto a las imágenes que había sido antes prohibido por el emperador León III Isáurico. Así que se restableció de nuevo entonces este culto, esta adoración a las imágenes. Vamos entonces a pasar a el punto central de nuestra presentación de hoy, que es el concilio de Nicea I, el primer concilio ecuménico cristiano. Este concilio se reunió en el 325 de nuestra era, después de que, según Voltaire, un filósofo francés, Constantino hubiera escrito y enviado a través de Ocio, que era un obispo asesor y consejero de Constantino, hizo llegar esta bella carta, estamos hablando en palabras de Voltaire, esta bella carta al clero, algo alborotador de Alejandría. Es decir, según el filósofo francés Voltaire, se envió una carta por medio de Ocio, que era un obispo asesor y consejero de Constantino, a el clero de Alejandría, que aquí dice en palabras de Voltaire que era algo alborotador. Y entre las cosas que decía la carta, se toma esta cita por parte de Voltaire que dice: reñís por un asunto verdaderamente nimio. Estas sutilezas son indignas de personas razonables. Se trataba de saber si Jesús era creado o increado, y esto no afecta en nada la moral, que es lo esencial, porque Jesús haya existido en el tiempo o antes del tiempo, no es menos necesario comportarse como un hombre de bien. Y aquí yo quiero aprovechar estas palabras de este registro de un documento del filósofo francés Voltaire para decir que si estas palabras que supuestamente estaban en la carta de Constantino al clero de Alejandría son ciertas, en parte tiene razón. Según esta reseña histórica, este registro histórico de este autor francés, nos dice que Constantino le dice a ellos que están riñendo por algo de verdad sin importancia, insignificante, que es lo que significa la palabra nimio. Están peleando por algo que es de menos relevancia. Y les dice, estas sutilezas son indignas de personas razonables. Entonces, luego dice que es más importante el aspecto moral, que el creyente sea un hombre de bien, que se comporte como un hombre de bien, es más importante que el hecho de saber si Jesús era creado o increado. ¿Sí? Entonces, esta es una de las cosas que lleva a Constantino a promover y proponer el concilio, el primer concilio, llamado como Concilio de Nicea. En su carta, Constantino instó a los obispos y al clero a buscar la unidad y la paz dentro de la iglesia. Reconoció que la división y el conflicto eran perjudiciales tanto para la comunidad cristiana como para el imperio. Y yo creo que el mayor interés o la mayor preocupación de Constantino era el imperio, era la parte del gobierno, era la parte política, más que la parte religiosa. Recordemos que en realidad Constantino vio en el aspecto de la iglesia oficial ahora del imperio, ¿verdad?, la forma de afianzarse en el poder romano. Entonces, a Constantino no le convenía
esa división que se encontró ahora como emperador triunfante, victorioso, Constantino, que supuestamente lo consiguió esa victoria por apoyar la fe cristiana. Entonces, lo que no sabía Constantino era de esta gran diatriba y gran división que existía en el seno de los creyentes. Y esto, estimados hermanos y amigos, se debe a que desde el siglo I, como hemos venido viendo en cada capítulo de esta serie de estudios, hubo una separación por parte de los creyentes de origen gentil de la fe original. Y eso provocó una diversidad de interpretaciones y una diversidad de doctrinas nuevas impuestas y traídas, establecidas por los creyentes de origen gentil. Entonces, es obvio que cuando el creyente de origen gentil se separa de la enseñanza original hebrea, pues tuvo que comenzar a echar sus propios fundamentos, sus propias enseñanzas, sus propias doctrinas, que como ya vimos, lo hicieron a través de los padres apostólicos, llamados así, y luego de los llamados apologistas, finalmente todos como padres del cristianismo, padres de la iglesia, van entonces formando una doctrina, una filosofía religiosa totalmente distinta a lo que era la fe apostólica y mesiánica. Entonces, es obvio que para el momento en que ya en el siglo IV Constantino quiere unificar a la iglesia, existiera esta diatriba, porque se había sostenido en el tiempo las diferencias en cuanto a lo que era la doctrina original apostólica y lo que habían establecido los padres apostólicos, los apologistas y los padres de la iglesia. Y para el momento entonces en el que, previo a la convocación o a la convocatoria del primer concilio ecuménico, existía esta gran diatriba con relación al tema de la naturaleza del Hijo, la naturaleza de Cristo. Entonces, a Constantino no le convenía esta división en el aspecto político, porque él necesitaba una iglesia unificada, fuerte, para que también de esa misma manera influyera sobre el aspecto de la sociedad romana y hubiera una unidad que fortaleciera su gobierno, su imperio, su poder. Su objetivo era restablecer la armonía y la colaboración entre las diferentes facciones de la iglesia. Estamos hablando de Constantino, que estaba en desacuerdo sobre la naturaleza de Cristo y su relación con Dios el Padre. Aquí es importante acotar que la discusión era única y exclusivamente sobre el tema de la persona del Hijo. Como hemos dicho en reiteradas ocasiones, aquí no se discutía sobre la Trinidad. Aquí se discutía sobre la deidad de Cristo. Yo prefiero decir la deidad porque hay una, como ya he dicho en otras ocasiones, pequeña diferencia entre hablar de divinidad y hablar de deidad. Y ahí lo que se estaba discutiendo era realmente si Jesús era Dios o no. Finalmente, la carta, esta carta que envió Constantino al clero, sirvió como un llamado a la celebración del Concilio de Nicea, donde se discutirían y resolverían estas disputas doctrinales. Constantino veía el concilio como una oportunidad para establecer un credo unificado que pudiera ser aceptado por todos los cristianos, lo que a su vez fortalecería la posición de la iglesia dentro del imperio y en consecuencia la posición del imperio, lo que ya decía hace un momento. Entonces Constantino quería y fue quien propuso el establecimiento de un credo. Finalmente, por deseo del emperador romano Constantino, el concilio se reunió el 20 de mayo en el año 325 en la ciudad de Nicea, en el Asia Menor y cerca de Constantinopla. De dicho concilio, luego de una larga batalla de discusiones, se llegó a la siguiente fórmula que se establece en el conocido como Credo Niceno, el cual reza de la manera siguiente. Miren, mis estimados hermanos y amigos, y en especial mis amigos cristianos, vamos a revisar lo que aquí dice. Creemos en un Dios Padre Todopoderoso. Creemos en un Dios Padre Todopoderoso. Creo que ahí comienza bien. Creemos en un Dios. Estamos hablando de un Dios. Y sigue diciendo Padre Todopoderoso. Muy bien. Hacedor de todo lo visible e invisible. Vamos bien. Y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios,
Hasta ahí todavía seguimos bien. Unigénito, engendrado del Padre. Todavía vamos bien. Sigue diciendo el credo. Es decir, ahí comienza la mano de Constantino y la mano de todos los que condenaron a la supuesta herejía arriana a introducir su concepto aquí en este punto. Esta es la definición de lo que ellos tanto discutieron en este concilio. Unigénito engendrado del Padre quiere decir, según el credo niceno, que es de la misma sustancia del Padre, que quiere decir que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho o no creado, consustancial, quiere decir, aquí sale la palabra homousios, que es la palabra griega para referir que es de la misma sustancia, consustancial al Padre, mediante el cual, y aquí lo digo 3 veces porque quiero enfatizar la palabra mediante, el cual fue hecho lo que está en los cielos y lo que está en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y bajó y se encarnó, se hizo humano, padeció y resucitó al tercer día, subió a los cielos, vendrá a juzgar a los vivos y los muertos. Y en el Espíritu Santo, aquí en la redacción de este credo, como que, no sé, quizás por la época, pero hay cierta falta de congruencia o de coherencia en la sintaxis, en todo lo que tiene que ver con esta redacción, ¿no? Salta a una siguiente idea como sin ninguna conjunción más que esta y en el Espíritu Santo, cuando está hablando de una cosa, salta de pronto a otra cosa y queda inconclusa, porque solamente dice y en el Espíritu Santo. Entonces, en este mismo credo se puede ver que no se menciona Padre, Hijo y Espíritu Santo en el sentido tradicional que hoy se conoce de la Trinidad. Aquí no se habló de la Trinidad, no existía la Trinidad. No me cansaré de decir a los que me puedan escuchar y siempre con el respeto de todos los que creen en la Trinidad, pues mi intención no es atacarlos a ustedes, pero sí enfatizar en la realidad de que para el momento del Concilio de Nicea y dentro del credo niceno no existía aún la doctrina de la Trinidad. De hecho, vuelvo y repito que aquí dan un salto extraño en la redacción de este texto cuando están hablando de la persona del Hijo y de todo lo que ellos decidieron en este concilio para llamarlo Dios, o sea, termina siendo el Hijo Dios y en el Espíritu Santo. Esa frase quedó como para luego. Y ciertamente en el siguiente concilio es donde se incorpora la cláusula que tiene que ver con el Espíritu Santo y todavía ni siquiera para ese momento queda establecida la doctrina de la Trinidad, aunque ya sí se está muy cerca de la conformación de tal doctrina. Entonces, es importante, mis estimados hermanos de Raíces Hebreas, que nosotros revisemos esto y nos preguntemos cómo puede ser posible que gente creyente en Raíces Hebreas mantenga todavía una defensa a ultranza del concepto trinitario y triunitario que se desprende en sus orígenes aquí de estos primeros pasos, de estos primeros vestigios que se van dando en los concilios para luego introducir una doctrina que se conoce hoy como la Trinidad y que se convirtió en un estandarte, en un baluarte de la verdad del cristianismo. Y hoy quienes no estamos de acuerdo con esta imposición histórica del cristianismo en cuanto a doctrina, pues terminamos en esta porción del documento o del credo que dice de la manera siguiente. Oigan esto. Y yo cuando leí esto por primera vez en mi vida, debo decirles, sobre todo a los cristianos, que tengo muchos hermanos, amigos, familiares cristianos. A mí, ¿cómo diría? Se me abrieron los ojos y me pregunté cómo puede ser posible que uno como cristiano no se escandalice, acepte como normal que el credo niceno termine diciendo lo siguiente. Miren lo que dice el credo niceno emitido por Constantino y los
obispos que ganaron el debate. Dice, y a los que dicen alguna vez no existía, y antes de ser engendrado no existía, y fue hecho de la nada, o que el Hijo de Dios fue formado de otra hipóstasis, que está relacionado con la sugerencia de Constantino, esta palabra hipóstasis, que significa sustancia, o usía, que significa esencia, o que es creado, o mudable, o alterable. Oigan esto es, no sé, a mí esto me causa repugnancia. A estos anatemiza la Iglesia Católica y Apostólica. En otras palabras, y para ser franco, directo y abierto, aunque sea un poco fuerte, malditos todos los que dicen que una vez no existía y todos los que dicen esto que dice aquí en este fragmento. ¿Cómo puede un cristiano ver como algo exaltable que este credo termine maldiciendo a quienes no crean lo que ellos han determinado aquí? ¿Dónde quedan las instrucciones del maestro al que llaman Cristo en cuanto a que no maldigamos a nadie? ¿Dónde queda la enseñanza apostólica? Aquí estamos viendo ya para el año 325 a una iglesia empoderada, a una iglesia soberbia, considerándose tener la autoridad en esa fusión del poder político romano con el poder religioso para maldecir, para anatemizar, y esta fue una maldición directamente en contra de los arrianos, quienes fueron las víctimas de esta determinación del concilio y de este credo niceno, desafortunado credo niceno. Ahora les invito a que vayan a averiguar qué pasó con las personas que habían sido identificadas como arrianas, que habían defendido la supuesta herejía arriana. ¿Qué pasó con la persona de Arrio y cuáles eran las implicaciones desde Roma, el imperio, el emperador y los líderes cristianos de la iglesia oficial? ¿Qué era lo que decían sobre ellos? Era tal la situación que decían que no merecían tener lugar donde dormir, que no merecían tener lugar donde comer. O sea, tenían que desaparecer de la faz de la tierra simplemente por decir, no estoy de acuerdo con lo que ha establecido la iglesia católica, apostólica, romana, imperialista. ¿Y qué diferencia hay desde el punto de la historia del año 325 al día de hoy? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo responde el cristiano oficialista cuando personas como yo estamos aquí para decir todavía en el siglo XXI, año 2024, clara, directa, Jesús no es Dios? No es una enseñanza apostólica, mucho menos bíblica. Es una enseñanza cristiana nicena. No lo digo para ofender a nadie, lo digo para reafirmar mis convicciones. Si usted insiste en decir que Jesús es Dios, que es divino y que todo lo que aquí dice este credo, mi respeto para su persona, pero ningún respeto para este desafortunado credo maldiciente. Es importante estar claros en el momento histórico, año 325, estamos en el siglo IV, se está discutiendo sobre la persona del Hijo y aquí se dejan varias cosas en evidencia. Número uno, que no había para el momento un credo oficial de los cristianos. Yo vuelvo y ratifico que mi objetivo principal al presentar esta serie de estudios de historia del cristianismo es porque sé que hay muchos hermanos que están en raíces hebreas, algunos apenas están comenzando y otros que llevan algún tiempo, inclusive gente que lleva mucho tiempo, que desconocen todo el proceso de conformación del credo. Y aquí lo que me importa más es enfatizar sobre el tema del credo. Por eso es que hemos dicho que vamos a estudiar los 4 primeros concilios ecuménicos, porque estos fueron influyentes, determinantes en la decisión de lo que vino a ser entonces el credo con relación a la cristología del cristianismo histórico.
Y aquí es donde llegamos a nuestro momento, a nuestro día de hoy. Y cuando uno ya ha estudiado todo esto, cuando uno ya conoce los orígenes y los autores de quienes introducen todas estas cosas, de cómo se oficializa, porque, estimados hermanos y amigos, es importante resaltar que si se está discutiendo en un concilio en el siglo IV sobre qué era lo que era la persona del Hijo y se tiene que establecer un credo, es porque durante los 3 siglos anteriores no había tal cosa. Por eso es que nosotros decimos que en el concilio de Nicea es cuando, en primer lugar, se oficializa el cristianismo como la religión del imperio, como la iglesia oficial romana, y es para nosotros el nacimiento oficial del cristianismo. Para nosotros, lo que hubo antes de este establecimiento oficial de la religión cristiana fue lo que podríamos llamar un protocristianismo. Todo lo que fue llevando en ese proceso de que cada uno de estos personajes conocidos como padres apostólicos, como apologistas y como padres de la iglesia, que fueron estableciendo sus doctrinas nuevas y distintas a las doctrinas apostólicas, y que entonces ahora aquí en Nicea ya sí se está con el poder imperial de Roma. Y esto es una cosa muy importante. Antes de esto, el protocristianismo y los protocristianos habían sido, ¿verdad?, durante un gran tiempo perseguidos. Fue un gran y arduo trabajo el que hicieron los apologistas y los padres eclesiásticos o padres de la iglesia para demostrarle a la sociedad romana que ellos no eran un peligro, que eran parte de esa sociedad y no cualquier parte, hasta recibir el reconocimiento inclusive del emperador, en este caso Constantino, y ahora pasar de ser perseguidos a ser la religión oficial y luego a ser perseguidores, que es lo más cumbre de toda esta historia. Una iglesia oficial que antes de ser oficial había sido perseguida y que luego se convierte en persecutora. Entonces aquí quedan varias cosas en evidencia, y una de las cosas que queda en evidencia es que no era doctrina de los siglos anteriores decir que Jesús era Dios. Y es por eso que después de que uno ha estudiado todas estas cosas, no deja de ser insólito para uno el hecho de que existan muchas personas dentro de la fe en raíces hebreas, dentro de el movimiento de raíces hebreas, que todavía sostengan lo que establecieron todos estos personajes y lo que oficializaron en el concilio de Nicea en cuanto a la cristología y en cuanto a la persona del Hijo. Yo comprendo en gran parte esto, lo comprendo porque, bueno, yo vengo del cristianismo evangélico pentecostal. Además, vengo de haber estudiado en un instituto, en una academia teológica de acá, del movimiento o la Confederación de las Asambleas de Dios de Venezuela, en Caracas, el Instituto Bíblico Metropolitano, y sé, por experiencia propia, cómo nos enseñan y les enseñan a los cristianos en los institutos bíblicos, en las academias teológicas, lo maravilloso que fue el gran concilio de Nicea. De hecho, que cuando yo llego al conocimiento de raíces hebreas, una de las cosas que influyó para yo llegar hasta allá fue que estando en el Instituto Bíblico Metropolitano de las Asambleas de Dios de Venezuela en Caracas, nos colocaron la asignación de hacer una investigación, una especie de tesis en la materia que ya he comentado también en otras ocasiones, conocida como sectas falsas. El profesor de la materia sectas falsas nos mandó a hacer una investigación porque se estaba estudiando la herejía del arrianismo. Vuelvo a decir entre comillas, la herejía del arrianismo se estaba estudiando en esa materia, sectas falsas, y nos mandaron a investigar sobre el concilio de Nicea para que viéramos la maravillosa decisión y cómo el concilio había decretado al arrianismo como una gran herejía. Entonces, yo hice mi investigación, yo busqué, cumplí con mi tarea, hice muchas cosas
de lo que están en los registros históricos del Concilio de Nicea por esa causa. No estando en raíces hebreas, sino estando en el cristianismo evangélico pentecostal. Cuando yo luego voy por primera vez a un congreso mesiánico de raíces hebreas y asisto a un seminario dentro de ese congreso, cuyo título o tema nunca olvidaré, que decía lo siguiente: el seminario se trataba de la presencia católica en el púlpito evangélico. Y cuando yo voy entonces a este concilio, a este seminario, resulta ser que mis ojos se abren y descubro por primera vez cuán católico es el cristiano evangélico, en su trasfondo, en su enseñanza, y el contrasentido de que por siglos la iglesia cristiana evangélica protestante ha atacado a la iglesia católica llamándola la gran ramera, pero cuando revisamos los postulados teológicos de la iglesia evangélica, vamos a encontrar que en su mayoría, en gran parte, sus postulados teológicos están íntimamente relacionados a lo establecido por Roma, por la Iglesia Católica, y en el Concilio de Nicea comienza el punto de partida. Estoy diciendo que en el Instituto Bíblico Evangélico, donde yo estudié, hice mi investigación, exaltaban el Concilio de Nicea y el credo niceno solo para demostrar las sectas falsas y mostrar al arrianismo como la gran herejía. Esa era la intención, y resulta que cuando yo comparo lo que estaba recibiendo en el seminario de raíces hebreas sobre la presencia católica en el púlpito evangélico con lo que yo estaba investigando o había investigado o lo que estábamos estudiando en el Instituto Bíblico, pues no tuve otra opción que reconocer que lo que se estaba diciendo era totalmente cierto. La iglesia cristiana en general, católica, ortodoxa y protestante, toda mantiene el mismo vínculo de sus raíces con el credo niceno. Algunos dicen, algunos de los historiadores, algunos de los autores de documentos históricos, algunos de los que comentan sobre estos eventos, dicen que el tiempo en el cual se desarrolló el concilio no fue lo esperado por Constantino. Aparentemente Constantino esperaba una solución pronta, esperaba que se lograran poner de acuerdo los obispos que discutían sobre este tema, y pasaba el tiempo y no llegaban a un acuerdo, y fue directamente el emperador, vuelvo y repito, según algunas fuentes, fue realmente el emperador, cansado ya de esperar un consenso, quien determina cuál es la fracción ganadora en este debate, en esta diatriba del concilio, y es entonces inclusive quien establece un término importante dentro de la discusión y dentro de lo que se va a establecer en el credo, que es la palabra de la esencia o de la sustancia, la hipóstasis de la persona del Hijo, y es como se establece entonces en el credo. Así que realmente quien convoca el concilio es Constantino, que ni era obispo ni era líder religioso, sino el líder político del imperio. Es quien finalmente también termina tomando la determinación final, es quien termina básicamente concluyendo lo que se resuelve del concilio. Como dije, vamos a tener un amplio espacio para hablar del concilio de Nicea. Hoy solamente esto es una breboca en esta presentación. Hoy solamente esta es una parte introductoria, porque vamos a entrar muy detalladamente en lo que fue todo el preámbulo a la convocatoria del concilio, todo lo que fue la conformación, los participantes del concilio, todo lo que fue lo que se discutió dentro del concilio, que básicamente, como dice aquí, la decisión principal de este concilio fue la definición del credo niceno y el rechazo a lo que ellos llamaron herejía arriana. Necesitamos entrar en detalle para saber el contexto de cómo se desarrolló este concilio, cómo llegaron a esta determinación y finalmente lo que se establece oficialmente como el credo cristiano. Así que hasta aquí, como dice, continuará esta serie
voy a dejar este punto. Perdonen ustedes que cuando caigo en estos temas me enardece un poco la cosa porque veo todo lo que ha sido la consecuencia de todo esto en la historia y no puede ser, sobre todo en el contexto de Raíces Hebreas, que defendamos esto. Miren, les voy a mostrar esto aquí. Una de las fuentes históricas. Esto es un libro, La historia de la Iglesia católico. Mira lo que dice en la página 93, capítulo 5 de este libro. Pueden ver ahí. La formación del credo, cuarto y quinto siglo. Formación del credo. Por favor, saquemos nuestras conclusiones. Si el credo comenzó a conformarse en el siglo IV y el desarrollo de eso fue del cuarto y quinto siglo, es obvio que no había credo, que no había doctrina oficial, esta que se defiende hoy a ultranza en los siglos anteriores. Por eso decimos que esto no es doctrina apostólica, que no es doctrina mesiánica, que no es doctrina bíblica. Llamamos a revisar la historia y la Biblia y a buscar la coherencia con relación a lo que es la teología bíblica, a lo que es la escritura y en qué parte nos posicionamos. Les está hablando alguien, y con esto me despido, les está hablando alguien que fue defensor por años de la doctrina de que Jesús es Dios y la doctrina de la Trinidad. Que cuando por primera vez, ya estando en Raíces Hebreas, escuché la enseñanza de Jesús no es Dios, me puse las manos en la cabeza y dije, ¿dónde me metí yo? Y es lo lógico que sucede cuando un cristiano escucha eso. Es que la doctrina nicena se ha metido tan en lo interior de la humanidad, es que la doctrina nicena ha llegado hasta los tuétanos del ser humano, que se responde como por inercia a que se acepta como una realidad. Y creo que debe ser motivo de reflexión el pensar por qué había esa diatriba cuando se convoca el concilio de Nicea. ¿Por qué? Porque había gente que no creía que Jesús era Dios en ese momento. ¿De dónde se lo inventaron? ¿Y por qué durante toda la historia, a pesar de las persecuciones de la iglesia que se convirtió ahora en persecutora, a pesar de las cruzadas, a pesar de las inquisiciones, por qué todavía hoy, en el siglo XXI, existe la doctrina y la enseñanza y gente como yo que proclama que Jesús no es Dios? ¿Por qué? ¿No les parece que es como motivo de reflexión? ¿Por qué nunca se logró acabar con esta doctrina herética? Motivos para reflexionar. Muchas gracias, mis estimados hermanos y amigos, por su atención. Una vez más me disculpo con ustedes si alguno se ofende por mi manera de decir las cosas o de hablar. Yahweh es testigo que yo no hablo aquí por ofender a ninguna persona ni por atacar a ninguna persona. Yo voy a siempre atacar las ideas. Siempre voy a ir en contra de cosas como un credo maldiciente que se impuso y que permanece hasta el día de hoy como si fuera la verdad absoluta. Pero si usted cree en ese credo, yo no lo voy a atacar a usted por eso. Yo no lo voy a ofender a usted por eso. No lo voy a insultar a usted por eso. Yo lo que hago es presentar mi verdad y quizás alguno como yo, en su momento, abra los ojos y se dé cuenta de estas realidades que no se pueden borrar porque están escritas en las páginas de la historia y en las páginas de la Biblia. Mis afectos, mis bendiciones y nos vemos en la próxima, Yahweh mediante. Bendiciones para todos.